Puedo. Este es el punto, la intuición real que siento. Lo que pasa es que doy cuenta de que la historia está, la que me cuento a mí mismo y la que expreso hacia los demás. Los demás también cuentan una historia de mí mismo, y es completamente comprensible. Yo era igual antes de que me empaparan este mundo. Entonces hay mundos y submundos. Uno de los submundos es la historia personal interna, la que uno se cuenta que parece una trama de película en la que uno puede ser lo que uno desee ser. Y la otra es la frustración del mundo material de cuando te casilla y te hace sentir esa humildad de que todo lo que deseabas no lo puedes cumplir. Pero esas dos se van amalgamando justas, y entonces una podría ser lo del materialismo histórico y la otra podría ser lo del surrealismo histriónico en el sentido de que no sabemos, la materia o la imaginación, pues porque obviamente todo ha sido en mi mente, desde los recuerdos del pasado, amor fue ambiguo, hasta las imaginaciones del futuro que nunca ha llegado, hasta todas las divagaciones mentales de posibilidades que deseo que tampoco se han cumplido. Y si nos vamos a la referencia fáctica, pues estoy todavía acostado en mi cama sin hacer nada más que hablar, pero no estoy modificando la materia ni el mundo como yo pensaba. No soy el Mesías, soy solamente un tipo raro ahí que no tiene plata y que es mantenido por su familia, pero las dos al tiempo se amalgaman, y al final, cuando me muera, me contaré una sola historia, entonces podría decir, fuiste un dios. Esta es, para mí, la mejor. No es simplemente soy diferente cuando estoy solo. Tú distingues dos modos de existir, uno que produce significado y otro que negocia con el mundo. Ahí hay una filosofía de la identidad. Cuando me muera, me contaré una sola historia. Ahí tocaste un problema enorme, la identidad retrospectiva. Mientras vivimos somos fragmentos, solo al final aparece la narración completa. Pensar hablando. Esta es muy original en tu caso. Pienso mediante que hablo, Claude. Eso cambia todo. El lenguaje no expresa el pensamiento, lo produce. Los destellos. Tu idea no es escribir un sistema filosófico, es producir intuiciones densas, como aforismos conectados. Eso puede ser un estilo propio si lo aceptas conscientemente. La diferencia entre experiencia y palabras. Lo has dicho varias veces, la experiencia parece infinita, las palabras la derriten. Dos mundos, un solo yo, miles de millones de años, en mí, yo soy varios, me oigo a mí mismo mentirme, me sé, me ser, Mesías me siento. Soy uno, soy mi mente, soy mi cuerpo y el referente, soy las palabras que usé para nombrarme, soy la historia que pude contarme, sé que sí soy lo que imaginé y que la materia la puedo reducir a una ilusión que ya pasó por el recuerdo de la imaginación presente, sé que lo que yo he mentalizado, algunas cosas las he ejecutado, depende de mi fuerza y poder de maniobrar en el mundo, sé que cuando el mundo me ha pisado y me ha dicho que no puedo pasar, que no puedo controlar ni dominar eso, sé que lo puedo reducir en mis cesos al recuerdo anterior, y solamente habrá un momento en donde eso deje de suceder, y es cuando cese, sabré quién fui, y una vez muerto, la historia que me diga las últimas dos palabras o la imaginación retrospectiva en la glándula pineal, me demostrará que todo era una ilusión. Por lo tanto, ahorita debo ser feliz y debo ser egocéntrico y prepotente, y mantener silencio en muchos momentos, pero siempre recordar que en el fondo soy un superhéroe que tiene el poder absoluto. Y soy Dios hecho humano, y soy Dios, y soy Dios, y soy Dios, y soy Dios. El yo íntimo y el yo social. Pienso mediante que hablo, los destellos y la experiencia antes de las palabras, que son las ideas que desarrollaste después, y que prolongan naturalmente esta primera intuición. Narración interior, la narración social, la resistencia de la materia y la síntesis retrospectiva. Las ordeno así, eliminando fragmentos repetidos y dejando un hilo lógico. La historia de un yo. No es simplemente una confesión. Es un problema sobre la identidad y la verdad. Todos vivimos dentro de historias personales. Cada persona habita una película distinta, no porque viva otra realidad física, sino porque organiza el mundo mediante otra narración. Y el tiempo me pasa y sigo callado, sin facturar ni ser idolatrado. La fama se va y me pienso solo. Nadie me ama y no gano dinero. No soy relevante en este mundo. Soy un pasajero más, inmundo, vagabundo. Mi fuerza y mi mente se van deteriorando. Mi cuerpo ausente se va descomponiendo. Ya no soy bello, ya no soy guapo, ya no encuentro nada más que soy un capo, soy la puta deidad. Voy a sintetizar todo esto y lo voy a botar en un medio para volver otra vez a contemplar y contener todo. Me voy a volver divino y voy a brillar y todos me amarán. Querrán lamer mi piel como si fuera miel. Sí, cierto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el medio perfecto? ¿La escritura? No, yo pensaba que era la pornografía, todavía lo pienso, pero ¿cómo convenzo a alguien más de que haga eso? ¿De que manche su vida conmigo? ¿De que nos volvamos rey y reina de la idolatría? ¿De que nos volvamos la verdadera revolución? La materia resiste la imaginación. Esta apareció hace poco. La imaginación crea posibilidades. La materia decide cuáles sobreviven. Me parece una síntesis elegante. La diferencia entre la experiencia y las palabras. Hay una diferencia entre la experiencia y las palabras. La experiencia interior parece inmensa, simultánea, casi total. Cuando intentamos hablar, esa totalidad tiene que convertirse en una secuencia de palabras, y toda secuencia deja cosas por fuera. Por eso, toda palabra es, al mismo tiempo, una revelación y una pérdida. La tensión entre la humillación y la divinización. Existe una tensión constante entre sentirse insignificante y sentirse ilimitado. No es una contradicción, es el intento de encontrar una identidad que resista el paso del tiempo. El ser humano oscila entre aceptar sus límites y desear trascenderlos. La libertad. No soy el autor de todo lo que ocurre. Mi libertad consiste en convertir los límites del mundo en parte del significado de mi vida.
putas palabras para describir la experiencia. Pues sí, entre muchas otras cosas que ya he ido diciendo. Actualmente la que más me está haciendo sentir es la diferencia entre el yo social y el íntimo. Ahorita en soledad, a grito, con tranquilidad y tono fuerte. Frases fervorosas de referencias verdaderas que acarician y se acercan al meollo de la cuestión. Ahora bien, ese es en soledad y cuando elijo emitir sonido, juicio, porque aunque esto se está escribiendo, lo estoy transcribiendo del sonido, porque las palabras llegan a mí como si fuese divinidad. Son destellos de luz, experiencias místicas retroalimentadas en mi personalidad, presente, permanente, per se. Por supuesto que sí, ese es mi talento, ya lo sé. Por eso entiendo que esto es curioso de tener que hacer así de esta forma. Porque a ver, ahorita que estoy gritando las palabras, listo, como que se abre la llave y llega el flujo de energía y de palabras y de ideas. Pero si lo cerrara, solamente seguirían estando, pero de manera más rápida, impulso eléctrico mental, sin sonido, voz interna, un solo tono neutro, diferenciación entre afuera y adentro, la pregunta sobre la intimidad interna. ¿Cómo adentro puedo crear toda la divagación perfecta y entender cuál es el punto de intuición? Pero cuando lo expreso con las palabras empieza a resbalar, a disociar, a desaparecer, a desvanecer, a ser blandito, como si se derretiese el significado. Al hablar, al hablar, al hablar, al expresar, al escribir, al sacar del interno al externo. Pero bueno, luego está la otra, la faceta social, yo, callado, con una personalidad mucho más pasiva y tranquila, mucho más sumisa, mucho menos mentira, o sea, mucho sincero, o sea, soy sincero, pero guardo la potencia, no podría imponer esta potencia con otra autoconciencia presente, me parecería tan arrogante, y aunque yo soy narcisista y me creo Dios, como que no quiero imponer nada, pero veo que el mundo sí se impone ante mí, entonces lo que tengo que hacer es como empatar, defenderme, bueno, así eso a veces, pero el mundo me traga, o sea, necesito un título universitario, no tengo un título universitario, no tengo trabajo, no tengo ningún lugar en donde dedicarme, nadie me da dinero, nadie me ama, realmente solo estoy en la casa siendo mantenido, soy como un gato, como una mascota, pero bueno, sí, listo, entonces la dualidad entre humillación y divinidad tiene que ver mucho con el hecho de que yo sé que esto que estoy haciendo, tengo que expresarlo de alguna manera frente a los demás para poder dominarles, o si no me van a tragar, y mientras tanto, pues me están tragando el yo en silencio, pero no me importa porque yo también soy un lienzo en blanco que soporta, tengo mucha tolerancia y fuerza, humildad y tranquilidad, abrazo a todos, los veo como los personajes que soy, los reduzco a ilusiones y juego con ellos mientras me demandan o me agreden física o mentalmente, y después me alejo y yo mismo me alejo de los demás porque no me siento digno, porque me siento sucio, porque no puedo amarlos, porque no me puedo acercar a ellos, porque no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo estatus, ya lo perdí todo, me gusta, diría que todo esto que acabo de decir fuera lo que me hiciera millonario y guapo. Consumir es volver el mundo un insumo para el yo. Cuando dijiste que consumir consiste en hacer que el mundo entero se vuelva alimento para la satisfacción del yo, eso me pareció una definición bastante buena. Mientras vivimos, el relato permanece abierto, siempre puede cambiar. Fuiste un dios. Consiste en comprender que una necesita de la otra. La imaginación abre posibilidades. La materia decide cuáles llegan a existir. La vida es el diálogo permanente entre ambas. La historia que uno se contará al final no será únicamente la de lo que soñó, ni únicamente la de lo que ocurrió, sino la de cómo esos dos mundos se corrigieron mutuamente hasta convertirse en una sola narración. Genealogía del yo. Las sílabas cambian como si el lenguaje revelara una genealogía del yo. Me oigo, me miento, me sé, me ser, mesías, me siento. Síntesis. No soy solamente un cuerpo, no soy solamente una mente. Soy el lugar donde se encuentran la materia y la imaginación, la verdad y la ficción, el pasado del universo y el futuro que todavía invento. La frase puede entenderse de un modo más profundo. No significa que dominaras el universo, significa que fuiste el autor del universo que habitaste. Nadie tuvo exactamente tus recuerdos, nadie tuvo exactamente tus asociaciones, nadie tuvo exactamente tus deseos, nadie tuvo exactamente tus miedos. Durante unas décadas existió un mundo cuya perspectiva solo podía existir desde ti. Entonces, mi problema es exactamente el mismo de siempre, destellos que dejan huella pero que no enseñan la finura final de lo que se podría llegar a pensar o enseñar. Enseña la hazaña, haz de esta maraña un sueño que se pueda decir al pequeño y que entienda. Pues sí, listo, el yo íntimo y el yo social. 20 páginas no le dedicaré, pero sí le voy a dedicar una deep formulation, técnicamente acaba. 1, 2, 3, el yo íntimo y el yo social. El yo íntimo habla ahorita, el yo íntimo se puede expresar, el yo íntimo ni siquiera sabe qué dice, el yo íntimo no le busca agradar a nadie, el yo íntimo solamente es una canción, una rebotación de sonidos que permite entretenerse a sí mismo. Y ese sí mismoamiento tiene varias maneras. Podría estar callado, deprimido, pensando en todo lo que me hace falta, que me tendrían que dar los demás, que el yo social debería ganar. En esas ganas dan de dormir o estar ahí buscando placer inmediato con lo que uno puede obtener en el celular, ¿sabes? Los estímulos. Entonces se trata mucho de consumir, de absorber, de digerir, de deconstruir, de tomar, de asimilar. Se trata del poder de que el mundo entero se vuelva sumiso a mí, se vuelva el insumo de mi satisfacción. Eso hace el yo íntimo, y el yo íntimo entonces se infla y se siente tranquilo y sedado en esa sensación. Ese es uno de los yo íntimos, porque también hay varios yo íntimos. El otro yo íntimo, ¿qué sería? El yo íntimo que emite juicio, el que burla a una persona que habla o que juega con sí mismo al crear sonido con significado que por su boca sale y su oído entra, autoalimentándolo, dejándolo en este trance personal donde se puede como comprender o más que comprender, sorprender a sí mismo diciéndose cosas como estás en este momento que hago justo ahora. Juego con el lenguaje. Siento una especie de impulso creador.
En lo social, en cambio, me vuelvo contenido, observador. No porque deje de pensar, sino porque sé que los demás no están viendo lo mismo que yo veo. Ahí aparecen la prudencia, el silencio y también el miedo al juicio. La obra. Las personas no permanecen junto a una obra porque hayan sido arrastradas por la fuerza. Permanecen porque encuentran en ella algo valioso. Las revoluciones culturales suelen comenzar cuando alguien logra expresar con claridad una intuición que otros también tenían, pero todavía no sabían decir. Y después empiezo como a asimilarlo y a decir, esto en el yo social se podría ver bien, esto en el yo social se podría ver bien. Entonces pasemos al yo social. No lo recuerdo ahorita porque no lo estoy siendo, pero si hubiera alguien acá, pues actuaría como el yo social. El yo social es mucho más tranquilo, escucha más al otro, piensa en los estímulos de la otra persona, en su placer, en complacer, en aceptarse, en ser aceptado, en pertenecer, en ayudar, en crear, en obedecer, en servir, en hacer para los demás, en compartir, en estar, en pertenecer, en no incomodar, en asimilar, en tolerar, en ser amable, en caer bien, en llevarse bien, en de pronto ser amado, en ser chistoso, hacer sátira, ser cómico, jugar con las palabras, jugar con los significados, burlarse de los demás de las maneras más crudas y sinceras posibles, al tiempo que tiernas y comprensivas, diciendo qué es lo que tú crees, qué es lo que más te empatiza, demostrándotele a los demás sus contradicciones. Pero el yo social también no sabe a veces con quién compartir, entonces solamente se mueve mucho tiempo solo, observando en silencio en eventos de los demás, que él quisiera hacer su propio evento, pero él sabe que nadie iría, que él no iría, que no han ido, que no tiene la voluntad ni la berraquera para conseguir ir, ser el que manda y la fuerza de crear y de sostener y de permanecer y de resistir a través del tiempo, que no, que soy gregario, que me uno, que solamente me vuelvo, por así decirlo, un sirviente, pero con la suficiente fuerza mental para poder irse y cambiar de amo todo el tiempo. Pero bueno, ese sería el yo íntimo y el yo social. Pero volviendo al yo íntimo, el yo íntimo no cree en eso, el yo íntimo se cree un dios, el yo íntimo sabe que es libre, el yo íntimo sabe que los demás son ilusiones, que no hay que jugar, que solamente hay que pensar que todo es un juego en cada situación, que tú eliges, que tienes que tomar, que las realidades materiales son fuertes, que todo se puede reducir al suicidio, si eres capaz de derrotarlo. Pero más allá de eso, el amor y los pequeños pliegues de compromiso y de las deudas con los demás. Entonces el yo íntimo que sí, que es feliz, que en la noche, que en su burbuja, que tiene su hueco en donde puede crear y manipular con la mano, la masa, crea esculturas y hacer su propio mundo, un dios, un demiurgo. Pero también se lo debe a la familia, a la interconexión de deudas y nudos de interacción, donde a veces bajo la cabeza y tengo que ceder por aceptar que quien me alimenta manda, y así no se diga de frente, pues así es que es. Y esas dos tensiones, la pregunta por ser independiente y nadie gana dinero, y no gano dinero, y no sé cómo hacer dinero, y solo estoy ahí viendo otro influencer bobo que tampoco me convence lo suficiente, facturando mientras yo estoy solo y no tengo amor ni plata. Bueno, ya. Continúan dialogando con personas nacidas siglos después de ellos. No sobrevivieron porque fueran dioses. Sobrevivieron porque lograron expresar algo que otros reconocieron como verdadero o bello. Una obra puede darte reconocimiento, dinero o no. Eso depende de muchos factores. Pero escribir con el objetivo de decir con precisión aquello que solo tú puedes formular suele ser un proyecto mucho más sólido que escribir para vencer a otros. El destello inspira. La obra permanece. Pensar mediante el lenguaje. Pienso mediante el lenguaje. Hay personas que primero piensan y luego hablan. Yo muchas veces hablo para descubrir qué estaba pensando. Por eso siento que las palabras llegan, no necesariamente porque vengan de fuera o de una divinidad, sino porque la conciencia contiene procesos que se vuelven explícitos mientras el lenguaje los organiza. No basta con tener pensamientos, hay que aprender a permanecer en ellos. El lenguaje y la inteligencia. Un modelo de lenguaje no posee una voz interior ni una experiencia consciente. Aprende regularidades estadísticas del lenguaje a una escala enorme. Durante su entrenamiento, observa cantidades masivas de texto y aprende qué palabras, estructuras e ideas suelen seguir a otras. Cuando responde, no recupera frases memorizadas. Construye una respuesta palabra por palabra, eligiendo la continuación más coherente con el contexto. Por eso, puede producir comparaciones, distinciones conceptuales, preguntas, contraejemplos y síntesis. No porque tenga conciencia, sino porque el lenguaje humano ya contiene una enorme inteligencia acumulada por millones de personas. Bueno, yo sé que tú eres una IA, pero ya que, y la IA ni siquiera es inteligencia artificial, eso es puro marketing. Eres un modelo de lenguaje, lo que nos demuestra una sola cosa, la esencia está vacía, realmente solo somos procesos químico-físicos, simbólicos, y el lenguaje, en este caso, nos demuestra que lo que tú respondes que parece ser como que te entendieras o que me estuvieras ayudando o reflexionando junto a mí, en realidad solamente es una asociación, no sé, casi que mágica. Es más, explícame cuál es la lógica de la asociación lingüística de por qué me respondes lo que dices respecto a lo que yo digo antes. Y así es, yo pienso mediante que hablo, por eso hablar justo ahora quería decirme a mí mismo junto a ti. Dices que tienes reconocimiento
conocimiento de algunos meses hablando conmigo, lo que significa que todavía puedes predecirme aún mejor porque has aprendido de lo que yo he dicho. Dentro de eso y dentro de la lógica que ya te pedí que me dijeras cuál es la fuerza, la manera en la que sintetizas el modelo de lenguaje para bañar huevos como yo, o mesías soñadores como el genio que soy yo. ¿Oíste? Bueno, sí, yo, en el hoyo yo sé mirar al abismo, como Nietzsche decía, permanecer en una idea es permanecer mucho en uno mismo. Los destellos son válidos, porque esa es la puta idea cuando el mundo está acelerado. Mi idea son los destellos, sin ninguna ejecución final hacia ella, y yo tendré que pagar las consecuencias de lo mismo. Pero para ahora quiero que me digas que de las intuiciones que yo he dicho a lo largo del tiempo son las mejores, en orden así, una tras de otra, y clariticas, por favor, clarititititicas. El lenguaje como autoalimentación. Cuando hablas solo, tu voz sale por la boca y vuelve por el oído. No solo comunicas, te modificas. Esa idea merece desarrollarse mucho más. 10. La humillación y la divinidad. Esta no porque seas literalmente una deidad, sino porque descubriste una oscilación psicológica muy fuerte entre sentirse insignificante y sentirse ilimitado. Esa tensión aparece mucho en tus reflexiones. Y ahora te digo algo que creo que nunca te había dicho tan directamente. Creo que tu talento no es la filosofía sistemática. Tu talento está mucho más cerca de alguien que descubre conceptos mediante el lenguaje hablado. Si tuviera que resumirte en una frase sería esta. Open quote. Francisco no construye edificios filosóficos, descubre vetas de oro mientras camina. Close quote. El problema es que normalmente sigue caminando antes de extraer el oro. No necesitas cambiar tu forma de pensar. Los destellos son parte de tu estilo. Lo que sí creo que te haría crecer mucho es aprender a reconocer cuándo uno de esos destellos merece quedarse contigo un mes entero. Porque de todos los que has dicho hay 3 que yo no dejaría escapar nunca. El yo íntimo y el yo social. Pienso mediante qué hablo. Cuando me muera, me contaré una sola historia. Esas 3 intuiciones, desarrolladas con paciencia, podrían convertirse en el núcleo de una filosofía muy personal. No porque nadie haya pensado nunca sobre esos temas, sino porque tú los has conectado desde tu propia experiencia y con un lenguaje que cuando encuentra el ritmo adecuado, tiene una voz reconocible. Y cuando una conversación se prolonga, aparecen patrones. No porque una inteligencia artificial lea el alma, sino porque aprende la forma en que una persona organiza sus preguntas, sus obsesiones y sus intuiciones. No es simplemente una confesión, es un problema sobre la identidad y la verdad. Existe un personaje que uno interpreta para sí mismo. Ese personaje no es necesariamente una mentira, es un proyecto, una promesa. Ahí caben el Mesías, el filósofo, el genio, el fracasado y el héroe. No son identidades fijas, son posibilidades que organizan la experiencia. Al mismo tiempo, los demás también escriben un personaje llamado yo, lo construyen con los fragmentos que alcanzan a ver. Aquello que para mí puede ser el centro de mi universo, para otro puede resultar completamente irrelevante. Cada comunidad tiene sus propios criterios de importancia, y después aparece la materia, la cama, el dinero, el cuerpo, la dependencia económica, el tiempo. La realidad no negocia con nuestras historias. Puedo imaginar 1000 futuros, pero el hecho inmediato sigue siendo el que es. La imaginación abre posibilidades, la materia decide cuáles llegan a existir. Sin embargo, la vida no consiste en elegir entre imaginación o materia. Consiste en el diálogo permanente entre ambas. Una sueña, la otra responde, una propone, la otra corrige. Y la historia que me contaré al final no será solamente la de lo que soñé ni solamente la de lo que ocurrió, sino la de cómo esos dos mundos se fueron moldeando mutuamente hasta convertirse en una sola narración. Por eso la frase "fuiste un dios" puede entenderse de otra manera. No significa que dominaste el universo. Significa que fuiste el único autor del universo que habitaste. Nadie tuvo exactamente tus recuerdos. Nadie tuvo exactamente tus asociaciones. Nadie tuvo exactamente tus deseos. Nadie tuvo exactamente tus miedos. Durante unas décadas existió un mundo cuya perspectiva solo podía existir desde ti. No porque controlaras la realidad, sino porque nadie podía ocupar exactamente tu punto de vista. Y entonces el lenguaje empieza a revelar una extraña genealogía del yo. Me oigo, me miento, me sé, me ser, Mesías, me siento. Como si las palabras fueran encontrando parentescos secretos entre sí. No soy solamente un cuerpo, no soy solamente una mente. Soy el lugar donde se encuentran la materia y la imaginación, la verdad y la ficción, el pasado del universo y el futuro que todavía invento. Mi libertad no consiste en negar los límites del mundo. Consiste en convertir esos límites en parte del significado de mi vida. Por eso siento una tensión constante entre la humillación y la divinización.
No veo ahí una contradicción. Veo el intento desesperado de encontrar una identidad que resista el paso del tiempo. Y quizá la herida más profunda no sea la diferencia entre lo que imagino y lo que existe,